Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 21. Esta semana, a través de unas situaciones que estuvimos viviendo en casa, veía bueno volver a tratar, a repasar un pasaje que vimos hace un tiempo atrás. Ya el domingo que viene retomaremos los textos de Romanos, pero bueno, hoy vamos a ver un texto que ya hemos visto un tiempo atrás, es un texto cortito que usted lo conoce, seguramente muchos lo deben saber de memoria. Es segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 21. El título del sermón es Glorioso Intercambio. Vamos a leer entonces juntos segunda de Corintios 5, 21 y luego oramos. Dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Oramos. Señor, te damos gracias por este tiempo que vamos a comenzar a escuchar tu palabra, que puedas, por medio de tu Espíritu Santo, abrir nuestro entendimiento, darnos luz a tu verdad, que nos muestres a Cristo por medio de tu palabra y que esto edifique nuestras vidas. Señor, ayúdame hoy a poder presentar este pasaje, que me capacites, que me des sencillez, claridad, que me llene de tu poder para poder predicar con fidelidad tu Escritura y que vos obres en la vida de cada uno de los que están aquí en este lugar y también siguiendo la transmisión desde sus casas, que bendigas a cada uno de ellos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En los últimos tiempos, seguramente por ahí lo que le gusta mirar series y esas cosas y películas, hay una moda, ¿no? Un estilo de películas que es muy conocido y que nunca se acaba la cantidad, el catálogo, las películas o las series de zombies, ¿no? Aunque van cambiando el argumento a veces un poquito, por lo general la historia se trata acerca de una epidemia que se desata, ¿no?, por el escape de un virus de un laboratorio que contagia como a una persona y que después esa persona muerde a otras y bueno, ahí ya tenemos una película de zombies, ¿no? Yo podría ser, me parece, guionista. Son todos igual. Bueno, a partir de eso, hay muchas personas que se vuelven un poco paranoicas con este asunto y que piensan que en cualquier momento esto puede ocurrir. Muchos le llaman el apocalipsis zombie, que un virus contagia a gran parte de la población. Incluso hay gente que ha creado refugios especiales para cuando llegue ese momento. Hay hasta otros extremos que hasta ya viven en ese lugar. Bueno, la gente es medio, ¿no?, paranoica. Y aunque todo esto suene más como ficción que otra cosa, por otro lado sí realmente existe, hay un tipo de plaga que ya ha infectado a la raza humana y que realmente no existe ningún búnker o refugio capaz de salvar a las personas de ser contagiados por ello. Me estoy refiriendo, obviamente, ¿no?, haciendo esta ilustración a la plaga del pecado. A diferencia de cualquier epidemia, esta no solo produce muerte física, sino también la muerte espiritual y la muerte eterna. La Biblia nos da detalles de que debido a la caída de Adán, el primer hombre que estuvo en el mundo, toda la raza humana fue contaminada con el pecado. Así nos habla Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. O sea que todas las personas son pecadores por naturaleza. De eso nos habla Efesios capítulo 2, el versículo 3 dice: entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. Pero también se observa en la Biblia que no solamente somos una raza caída, sino que también constantemente hacemos malas obras. En Romanos capítulo 3, versículo 10 en adelante se nos menciona un poco acerca de eso. Por lo tanto, las consecuencias están a la vista y usted las conoce tanto como yo. Cada una de las personas que habitan y habitarán en este mundo están contaminados con esta plaga mortal. Pablo lo demuestra así en Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron. Habla de toda la humanidad.
Los resultados del pecado, como recién te comentaba, fueron atroces. Por un lado, la muerte física, pero incluso más grave y peor son las otras dos mencionadas. Por un lado, hablando de la muerte espiritual, o sea, el pecado aleja a las personas de Dios en esta vida. Los aleja, no pueden estar en relación con el Dios que los creó a causa de su pecado. En Efesios 2:12 hablaba, ¿no?, sobre la característica de las personas. Dice, en aquel tiempo estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de las promesas, sin esperanza y lo más triste de todo, sin Dios en el mundo. Sin Dios. Y no solamente que no, a causa del pecado las personas no pueden estar en correcta relación con Él, sino que incluso su pecado los expone al castigo eterno en el infierno, como dice 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 8 y versículo 9, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. O sea que es un castigo en el presente, pero incluso la cosa se va a poner peor el día que las personas se vayan a este mundo sin Cristo. La buena noticia justamente para los pecadores es que hay un antídoto para esta plaga mortal. Dios, actuando con misericordia y amor, envió a su Hijo al mundo para salvarnos por medio de su muerte. Recién mencionábamos Romanos capítulo 5, versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Con su sangre, con la sangre de Cristo, nos lava de esta plaga mortal. Apocalipsis capítulo 1, versículo 5 dice, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Y como resultado entonces de esta obra, la persona que recibe la salvación, dice la Escritura en Juan 5:24, ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, dice Jesús, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. En los versículos anteriores de esta epístola, si vos lo lees después con detenimiento, si querés también te animo a mirar los sermones de estas secciones anteriores, se mencionaba que Dios hizo posible esta cura, la cura del pecado, reconciliándonos por medio de su Hijo, de Cristo. Pero una vez explicado eso, de cómo fue o cómo el Señor nos reconcilia, ahora hay otro asunto también que tratar. Que son algunos que mencioné así, mira, con estas preguntas. ¿Cómo es que Dios, siendo infinitamente santo, puede reconciliarse con pecadores malvados? ¿Cómo es que puede ser eso? ¿Cómo pueden los pecadores satisfacer las demandas de la ley de Dios? O dicho de otra manera, ¿cómo puede Dios pasar por alto nuestros pecados sin por eso dejar de ser justo? Esa es la gran incógnita. ¿Cómo se pueden equilibrar el amor y la justicia de Dios? ¿Cómo logra ser Dios justo, como dice Romanos 3:26, y el que a su vez justifica a los pecadores? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo se logra? ¿Cómo se contesta este interrogante tan tremendo? Bueno, es justamente con el pasaje de hoy que se resuelven todos estos interrogantes. Este pasaje es central en la teología de la salvación. Como explica un comentarista en cuanto a este versículo, mira, dice lo siguiente: con concisión y brevedad que reflejan al Espíritu Santo, esta frase corta de solo 15 palabras en el texto griego resuelve el dilema de la reconciliación. La frase releva la esencia de la expiación, expresa el eje del mensaje del Evangelio y articula la verdad más gloriosa de las Escrituras, que la relación rota del hombre caído con Dios puede restaurarse. Uno de los pasajes centrales para poder entender correctamente el Evangelio, que te animo a que hoy justamente me prestes mucha atención, porque vas a ver en las palabras de hoy la verdad
acerca de cómo entender la justificación, el acto por el cual Dios por gracia nos declara justo ante sus ojos una vez y para siempre, y de cómo por medio de esta obra divina los seres humanos pueden reconciliarse con Dios. Estoy seguro que al repasar estas verdades tu corazón se va a llenar de gozo, de gratitud, de amor y de adoración dirigido solamente para el Señor y para su obra por nosotros. El tema entonces del sermón es el siguiente: para poder reconciliar a los hombres consigo mismo, Dios justifica a los pecadores por medio de Cristo. Para poder reconciliar a los hombres consigo mismo, Dios justifica a los pecadores por medio de Cristo. ¿Cómo los justifica? Bueno, el pasaje nos presenta 3 etapas de este proceso. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Venimos bien? ¿Estamos bien? ¿No hace frío? Bueno, los que están atrás están mejor con el clima. Estamos bien. Vamos ahora entonces a ver la primera etapa. La primera etapa lo tenemos al comienzo del versículo 21. Dios justifica a los pecadores por medio de Cristo al enviar al Hijo al mundo para que sea la ofrenda perfecta por el pecado. Dios justifica a los pecadores por medio de Cristo al enviar al Hijo al mundo, a su Hijo, para que sea la ofrenda perfecta por el pecado. El pasaje comienza mencionando de manera indirecta aquí a Jesús. ¿Cómo comienza el texto? Dice, al que no conoció pecado. Así comienza. Está hablando de Jesús. Lo que se está hablando en este caso acerca de Jesús es justamente lo que en teología se conoce como la impecabilidad de Cristo. De acuerdo a esta doctrina bíblica, la impecabilidad de Cristo, aunque en su venida al mundo Jesús se hizo hombre como cualquier otro ser humano, se hizo igual que los seres humanos, a diferencia del resto de la humanidad, Jesús nunca pecó. Esta es la impecabilidad de Cristo. Él fue como cualquiera de nosotros, pero a diferencia de toda la humanidad, Él jamás pecó. Primera de Pedro 2:22 dice, el cual, hablando de Cristo, no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, hablando de Jesús. Ahora, así comienza entonces el texto hablando de la impecabilidad de Cristo. La duda que podría surgir es, bueno, pero ¿cómo es que se relaciona este hecho de que Cristo fue sin pecado con el hecho de la justificación de los pecadores, de que Dios nos haya reconciliado con Él? ¿Qué relación hay entre la impecabilidad de Cristo y la justificación? Bueno, la respuesta creo que más sencilla para entender eso lo encontramos en la palabra de Juan el Bautista, allí en el Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 29. Juan mira a Jesús y dice, y habla acerca de Él y dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cuál es la relación entonces? Bueno, es que era necesaria la perfección de Cristo para que pudiera ser la ofrenda perfecta y suficiente por el pecado de la humanidad. En Hebreos capítulo 10, versículo 14, el autor de Hebreos dice, porque con una sola ofrenda, está hablando de Cristo, hizo perfectos para siempre a los santificados. Así que esa es la relación que hay entre la impecabilidad de Cristo. Tenía que ser así ese sacrificio para poder ser esa ofrenda que se necesitaba por el pecado. La idea entonces, aquí cuando en nuestro texto, en 2 Corintios 5:21, se nos dice de que no conoció pecado, lo que está queriendo decir acá es que Jesús no tuvo relación con el pecado. Nunca tropezó con las piedras del pecado tal como el resto de los seres humanos hacen, como vos también hacés. A pesar de que Jesús en ese tiempo vivió en un mundo caído, su vida nunca se contaminó en nada de las cosas de este mundo. Nunca se envolvió en nada con el pecado. Se identificó con los pecadores, aunque Él fue perfecto en todo, como se nos relata en Mateo 13, versículo 13 al 15. Vivió en este mundo, pero Él nunca se manchó con el mundo, con el pecado del mundo. Nunca deshonró al Padre. Dice la palabra de Dios que en todo se sometió a su voluntad. Y tal vez solo decirlo esto al pasar de la impecabilidad de Cristo, de cómo Él fue, si lo mencionamos así nomás, creo que puede ser tomado a la ligera. En cambio, yo creo que cuando se medita en esta verdad, los creyentes pueden sentirse asombrados y adorar a Dios por su obra maravillosa. Cuando pensamos en la encarnación de Cristo, que Él vino a este mundo,
Lo que estamos remarcando es que el Padre, Dios Padre, decidió entregar a su Hijo, a Dios Hijo, como ofrenda en sacrificio por nuestros pecados. Es tremendo. Dice 1 Pedro 1, 19 y 20, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. El Padre decidió entregar al Hijo. Pero también la Biblia nos asegura que el Hijo se ofreció a sí mismo en tomar nuestro lugar. Tanto como el Padre ofrece a su Hijo, el Hijo determina tomar nuestro lugar, morir en nuestro lugar. En Juan capítulo 10, versículo 17, Jesús habla y dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Y por eso entonces para hacerlo tuvo que por un lado ser en todo como nosotros. Por eso vino al mundo tomando forma de hombre, sintiendo en carne propia el peso de las tentaciones semejantes a las nuestras. Como dice Hebreos capítulo 4 versículo 15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Él supo lo que era la tentación. De esta manera es que él pudo identificarse con los pecadores a los cuales Dios decide salvar. Desde el Antiguo Testamento, hermanos, se observaba que Dios determinó que por los pecados que el pueblo cometía se sacrificaran víctimas inocentes. Usted conoce, ha leído el Antiguo Testamento, corderos, bueyes, etcétera, eran quienes apaciguaban temporalmente la ira de Dios a causa del pecado. Pero las ofrendas nunca terminaban de saldar la deuda. Se necesitaba justamente una ofrenda más grande que la de los animales. En Hebreos capítulo 10, versículo 4, habla con claridad, la sangre de los toros y los machos cabríos no puede quitar los pecados. Puede apaciguar temporalmente la ira de Dios, pero no puede solucionar completamente el tema. Sino justamente el autor de Hebreos en versículo 10 dice, en esta voluntad somos santificados mediante qué ofrenda, mediante qué sacrificio, la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecho una vez para siempre. Se necesitaba que alguien inocente pagara la deuda completa. Bueno, eso es lo que justamente Cristo hizo cuando vino al mundo. Esta es la primera etapa del proceso para reconciliar a los hombres con Dios. ¿Cuál es? Jesús vino al mundo para que Él mismo sea la ofrenda completa y eficaz para todos los que serían reconciliados con Dios. Esa es la primera etapa. Para que la justicia de Dios pueda ser satisfecha, se necesitaba una ofrenda que no fuera parcial o temporal. Tenía que ser tan grande esta ofrenda que debía cumplir con todo el requerimiento del Dios justo. Bueno, eso es lo que justamente se logra Cristo Jesús por medio de su obra redentora. Por eso, evidentemente, hermano, es que la salvación solo viene a través de Jesucristo y de nadie más. Nadie más. No hay ningún otro nombre en la tierra dado a los hombres por el cual podemos ser salvos. La salvación no viene por una iglesia, la salvación no viene por el pastor Sergio, la salvación no viene ni por Calvino, ni por Lutero, ni por el apóstol Pablo, solo por medio de Cristo. Solo por Él. Los hombres de su época dan testimonio, y lo tenemos en la Biblia, de su testimonio, de que justamente Cristo fue sin pecado. Tenemos el testimonio, por eso afirmamos que Jesús fue sin pecado. Jesús, por ejemplo, en su época preguntó a los religiosos que justamente lo despreciaban y no lo amaban, si acaso alguno podía acusarlo de haber cometido algún pecado. Díganme, ¿qué hice mal? No había cosa por la cual podían acusarlo, porque no había nada que él hubiera hecho mal. Solo pudieron levantar cargos contra él por medio de testigos falsos, como se puede ver en el relato de Mateo 26, del 59 al 61, solo dando argumentos mentirosos contra él, porque él era sin pecado. Pilato, un hombre que podría ser tal vez hoy
gobernante en alguna zona acá, un hombre impío por demás, expresa en sus juicios a Jesús: no halló ningún delito en él. Ni Pilato podía encontrar delito en él. Incluso un delincuente que estaba al lado de él, clavado en la cruz, dice en Lucas 23, 21, dice: nosotros la verdad justamente padecemos. Le está hablando al otro delincuente que estaba del otro lado. Porque recibimos lo que merecimos nuestros hechos. Mas hablando de Jesús, ningún mal hizo. Incluso esta gente reconocía que él no pecó. Su gente más cercana, sus íntimos, como fueron los apóstoles, escribieron que la vida de Jesús fue totalmente intachable. El apóstol Juan dice en 1 Juan 3:5: y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. La gente más cercana de Él testificó lo mismo. Por lo que entonces no quedan dudas. Aunque Cristo era en un sentido como cualquier otro ser humano, es igual de cierto que Él fue un ser humano distinto a todos los demás. ¿Quién fue? Bueno, el Verbo de Dios que se hizo carne, que nació de una virgen y por lo tanto sin heredar la naturaleza corrupta de los hijos de Adán, y que habitó entre nosotros, y como dice Juan 1:14, vimos su gloria, gloria como del unigénito de Dios, lleno de gracia y de verdad. Ese Verbo habitó entre nosotros. Pero también cuando hablamos de que Cristo fue impecable en toda su vida, hablamos de que su obediencia no fue solo para vivir haciendo todo lo que correspondía a la ley de Dios, sino también en que obedeció al Padre al dar en la cruz su vida por nuestros pecados. Dice Filipenses 2:8, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hermanos, considerando todo esto, creo que cuando los creyentes recuerdan esta verdad, sus corazones deben llenarse de gratitud para quien vino a morir en este mundo para rescatarnos. Él vino a salvarnos. Él vino a salvarte, porque estabas perdido. La mayor muestra de amor de parte de Dios es que envió a su Hijo. Vos conocés este texto, Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo. Y se muestra que es claro entonces también qué cosa con esto, que fue Dios el que tomó la iniciativa para reconciliarte con Él mismo. Él tomó la iniciativa. Si vos estás, a veces escuchamos gente que no cree en la soberanía de Dios, en la salvación, y dice: vos no estás acá por casualidad, ¿no? Pero a la vez también no quiere afirmar esto. La realidad es que si estamos acá y si vos estás alabando a Dios es porque Él te trajo hacia Él mismo. Porque si hubiera dependido de vos, jamás te hubieras venido a Él. No podías ni querías, hoy lo escuchamos en el Evangelio con claridad. Dios tuvo que tomar la iniciativa y por eso envió a su Hijo al mundo. De la misma manera, Él también proveyó del medio para justificar a los pecadores. Por eso es que anunciamos hoy al mundo la verdad de que la justificación es solo por gracia, porque es algo que Dios hace en y por nosotros. Todo se trata de lo que Él hizo. Muchos siglos antes de que Jesús viniera al mundo, un joven, allí en el Antiguo Testamento, le preguntó a su padre: Padre, tenemos la leña, tenemos el fuego, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Bueno, la respuesta que le dio su padre es la misma que hoy podemos darle a todos los demás. ¿Cuál fue? Dios proveerá. Dios proveerá del sacrificio. Dios proveerá del cordero. Él lo hizo hace 2000 años atrás. La ofrenda tenía que ser tremenda como eran de tremendo nuestros pecados. Cristo fue el cordero que Dios proveyó para salvarnos, hermanos. Por eso es que le damos la gloria a Él. Me pregunta Él: ¿estás dando gloria a Dios? ¿Estás adorando, entendiendo
la obra de gracia que Él ha hecho por tu vida? ¿Estás rindiendo honor como Él se merece? Con tu vida completa. La siguiente etapa la tenemos en la mitad del versículo 21. Dios justifica a los pecadores por medio de Cristo al cargar sobre el Hijo la culpa completa por el pecado. La primera etapa dijimos que es Dios dando a su Hijo como ofrenda perfecta por el pecado. La segunda etapa es que Dios justifica a los pecadores por medio de Cristo al cargar sobre el Hijo la culpa completa por el pecado. El pasaje prosigue mostrando lo que el Padre hace con el Hijo. Dice, por nosotros, aquí está involucrado la obra del Padre, por nosotros lo hizo pecado. Al que no conoció pecado, Cristo, por nosotros el Padre lo hizo pecado. Ahora, ¿qué significa esto de que lo hizo pecado? Hay varias interpretaciones que se dan en esta parte. Algunos dicen que el Padre lo hizo pecador al Hijo. Bueno, esto sería incorrecto, porque si siendo Jesús también Dios, no podía convertirse en un pecador, ya que dejaría de justamente ser el Dios santo que es. Otros remarcan que en realidad lo que dice es que Dios castigó a Jesús por sus propios pecados, remarcando que la naturaleza divina no se contaminó con el pecado, pero sí la naturaleza humana. Bueno, esto tampoco es correcto, porque la Biblia jamás enseña que el Cristo hombre pudo haber cometido pecado, ya que si eso fuera posible, toda la persona del Hijo se hubiera manchado con el pecado, lo que es imposible. Aparte de que tampoco podría haber sido el mediador entre Dios y los hombres, como se menciona en 1 Timoteo 2:5. Así que tanto una interpretación como otra están totalmente descartadas. La única explicación posible es la siguiente: lo que hizo el Padre es cargar la culpa del pecado de los seres humanos sobre el Hijo, quien justamente se ofreció como la ofrenda inocente y perfecta para eso. Él cargó a la cuenta del Hijo toda nuestra culpa. Como remarca un comentarista en cuanto a esto, Cristo no fue hecho pecador ni recibió castigo por algún pecado propio. En su lugar, el Padre lo trató como si fuera pecador, poniendo en su cuenta los pecados de todos los que creerían. Todos estos pecados recayeron contra él como si los hubiera cometido y recibió el castigo por estos en la cruz, experimentando toda la ira de Dios desatada contra tales pecados. Por lo tanto, es crucial entender que en el único sentido en el cual Jesús se hizo pecado fue por imputación. Era puro, sin embargo, oficialmente culpable. Isaías 53, versículo 4 al 6 dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Nosotros, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Esta es la segunda etapa por medio de la cual Dios nos reconcilió consigo mismo al justificarnos. ¿Cómo? Toda nuestra culpa se le transfiere al Hijo de Dios. El castigo que cada uno de nosotros merecía es recibido por Cristo en la cruz. Los pecadores merecían la muerte, pero Dios determina hacer morir a su Hijo en el lugar de ellos. Y por medio de esto, toda la deuda fue saldada. El pecador culpable es declarado inocente y absuelto de toda clase de condena que podía recibir. En una sola frase esto se podría resumir así, como dice Romanos 8:1. Ya no hay condenación para los que están en Cristo. Cristo actuó como mediador entre Dios y los hombres por medio de su sacrificio para entonces hacer posible la reconciliación. ¿Por qué? Tal vez me puede decir, ¿por qué era tan necesario que la culpa, que toda mi culpa fuera transferida al Hijo? ¿Por qué?
¿Por qué Él tuvo que pagar por todos mis pecados? ¿Por qué Él tiene que pagar por mis pecados pasados, por el pecado que cometí hoy y por todos los pecados que cometeré hasta que me vaya de este mundo? Bueno, porque si tan solo quedara un solo pecado por pagar por medio de nosotros, volveríamos a estar perdidos. Si tan solo uno solo tuvieras que pagarlo por tu cuenta, no podrías, porque cada transgresión de la ley de Dios es como una transgresión a toda la ley y por lo tanto se vuelve un castigo eterno. Eso haría que siguieras enemistado con Dios y condenado a la muerte en el infierno. Por eso es inútil que pienses que algo de esa deuda con Dios la podés pagar con tus obras. Por eso tenés que dejar de pensar, decir, bueno, ahora Dios me salvó, ahora tengo que ponerme las pilas para entonces no perder la salvación. No, Él no acepta nada de lo que vos puedas hacer como un medio de lograr esta reconciliación. No acepta nada. Gálatas capítulo 3, versículo 10, Pablo dice, ¿qué les pasa a los que quieren confiar en sus obras para recibir la reconciliación, la justificación de sus pecados? Dice, porque todos los que dependan de la obra de la ley, o sea, todos los que dependen, está hablando acá, es decir, todos los que confían en que pueden hacer obras para intentar ganar esta reconciliación, para que entonces Dios los justifique, dice, están bajo maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escrito en el libro de la ley para hacerlas. Y finalmente Pablo dice, y que por la ley, o sea, por obedecer a los mandamientos, por hacer buena obra, ninguno se justifica para con Dios, es evidente, no se puede. Nadie logra cumplir el estándar. Incluso pensando de que pueda aportar un poco, nadie puede. Es una locura pensar así. Por eso Dios ha hecho todo por nosotros, para poder reconciliarnos con Él mismo. Ahora, al pensar, ¿no?, en todo esto, se me ocurre hacer la pregunta, ¿qué produce esta obra completa? ¿Qué produce en nuestra vida el meditar en qué Él ha hecho todo? Bueno, creo que elimina cualquier jactancia en nuestra vida. No hay razón para que un creyente pueda vivir en orgullo o alabándose a sí mismo. No hay. Dice Romanos 3:27, ¿dónde queda la jactancia? La jactancia humana. Queda excluida. La verdad que se desprende de esta salvación tal como veo la planificación es esto. ¿Dónde queda entonces la jactancia? Excluida. Esta obra produce al pensarlo, quita justamente la confianza en tus méritos propios para acercarte cada día ante Dios. Cuando hoy te amaneciste y dijiste, bueno, arranco el día sabiendo que estoy delante de Dios, la pregunta es, ¿en qué confiabas para pensar que podías hablar con Dios? Que podías pedirle que te acompañe, que te ayude. ¿En qué confías? ¿En tus méritos? Bueno, no. Confiamos en que Él nos salvó y que simplemente por estar en Cristo es que podemos hoy ir ante su presencia, no por los méritos personales que nosotros hagamos. Ahora, alguien puede pensar, bueno, si entonces no me acerco a Él por la obra, la reconciliación con Él no depende de mis obras, ¿qué propósito tienen entonces las obras? Bueno, justamente son una muestra diaria de obediencia, de gratitud, de fe y de adoración ante aquel que hizo todo lo que vos no podías hacer para reconciliarte con Dios. Entendiendo justamente que Él te ha salvado por gracia, es que ahora podés vivir la vida que Él desea que vivas. Cuando Pablo termina de expresar en Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9, que la salvación es por gracia, por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe, termina en el versículo 10 dándole el sentido correcto al valor que tienen las obras. ¿Qué dice? Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios ha dado esas obras justamente como una manera de vivir ahora para Él, por medio de lo que Él hizo por nosotros. Lamentablemente, muchas veces pasa que los creyentes luchan con el orgullo de querer confiar en sus obras para estar bien con Dios.
Y aunque es cierto que cuando pecamos entorpecemos nuestra comunión con el Señor e incluso en ocasiones Él nos disciplina, de ninguna manera nuestra reconciliación depende de nuestras obras, hermanos. No depende de eso. Cuando Él nos castiga, si somos realmente creyentes, no lo hace como un juez lo haría con un delincuente, sino como un padre lo hace con su hijo. Eso se menciona en Hebreos capítulo 12, versículo 6. Esto debe animarte entonces a que busques honrarle con tu vida, pero también advertirte el orgullo de querer merecer su amor, querer intentar ganar su aceptación por medio de lo que hagas. Él no comparte su gloria con nadie. Si hoy pecaste contra Él, si hoy hiciste algo malo contra Él, no quieras como querer ponerme las pilas, no, buenas obras para que te perdone, como querer retribuirle para que entonces pueda estar bien con Él. No, lo único que hoy podés hacer es lo mismo que hiciste el día que te salvó, arrepentirte de tu pecado y confiar en la obra de Cristo a tu favor. Darle la espalda al pecado y volverte a Cristo, creyendo en lo que Él hizo por vos. Lo mismo que hiciste el primer día. Lo que enseña 1 Juan 1:9. Mi pregunta es, ¿dónde está puesta tu confianza? ¿En tus obras? ¿En vos mismo o en Cristo? ¿Dónde está? ¿En qué estás poniendo tu confianza? Finalmente, la tercera etapa la tenemos al final del versículo 21. Dios justifica a los pecadores por medio de Cristo al transferir la justicia perfecta del Hijo a los que salva. La primera etapa es Dios envía al Hijo como sacrificio perfecto por nuestros pecados. La segunda etapa es que toda nuestra culpa es transferida al Hijo. Y la tercera etapa es que la justicia perfecta del Hijo es puesto a nuestra cuenta. El pasaje concluye explicando lo que Dios hizo a favor de los pecadores. Dice, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. ¿Qué es lo que se está remarcando acá? Bueno, lo que se menciona es que para justificar a los pecadores no alcanza con que Dios transfiriera sus pecados a Cristo. Es verdad de que Él pasa nuestra culpa a Jesús. Esto dejaría nuestra cuenta saldada, ¿no? Como toda la deuda en cero, pero todavía sin poder lograr la reconciliación completa. Sería como que Dios no hubiera dicho, bueno, les perdono toda la deuda, pero a partir de ahora tienen que mantener el saldo en cero y que dependa de ustedes, ¿no? Pónganse la pila, no se vuelvan a meter en deudas, ¿no? El problema es que nosotros somos deudores seriales, volvemos a entrar en deuda. Si Dios nos dejara a nosotros, que dependiera de nosotros no volver a estar en deuda, nos volveríamos a endeudar. Y lo hacemos, volvemos a pecar incluso después que Dios nos salvó. Todavía hay pecado en nuestra vida. Como ya estuvimos viendo, esto es imposible, ya que por medio de las obras nadie puede recibir el perdón, ni tampoco mantenerse en estado de gracia con Dios, de mantener el saldo en cero. Ninguno puede. Repito, hermanos, si las obras fueran una parte del remedio para la reconciliación completa, entonces la salvación ya no sería por gracia, sino también en parte por las obras, y entonces queda como resultado, la gracia ya no es gracia. Eso lo vimos en su momento, ¿se acuerdan? Romanos 11:6. Y si por gracia ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Ya es una mezcla, no es gracia. Entonces, ¿cómo logra Dios otorgar la reconciliación completa y perfecta en aquellos que salva? Bueno, no solo transfiriendo tus pecados al Hijo de Dios, a su Hijo, sino también poniendo a tu cuenta la justicia perfecta de Cristo en base a su completa rectitud. No solo en tu cuenta queda cero de deuda, sino que queda un superávit, queda la cuenta en números millonarios, eternamente millonarios y bendecido. No por algo que vos hayas hecho, sino por la obediencia perfecta y completa de Cristo.
O sea que en la tercera etapa de la justificación, no solo el pecador ve cómo se elimina de su cuenta toda la deuda que tenía, ese saldo negativo, sino que también ve que se le acredita toda la justicia necesaria para estar en una relación buena y correcta con Dios por toda la eternidad. O sea, un saldo infinitamente positivo. Hermanos, bendita es la transferencia que Dios hizo. Glorioso intercambio que se ha hecho solo por gracia. ¿Qué tuviste que hacer para conseguir este cambio glorioso? ¿Qué tuve que hacer? ¿Qué hace? ¿Qué hago? ¿Cómo lo hago? Nada, absolutamente nada. Solo poner a confianza en lo que Cristo hizo en la cruz. Romanos capítulo 4, versículo 4 dice, pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Es tremendo esto. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Tremendo. Tremendo intercambio. Algunos remarcan, ¿no?, que justamente si reciben esta justificación es porque creyeron en Cristo, como algo que pudieron aportar. Decir, bueno, yo al menos aporté mi fe, ¿no? Dame esa. No entienden que el haber creído no es por algo por el cual debamos sentirnos orgullosos. En verdad, justamente pensar y entender que la salvación es solo por medio de la fe es el efecto contrario que debería generarse en nosotros. No un orgullo personal por haber creído, sino todo lo contrario. Es el efecto contrario. ¿Cuál es el efecto contrario? ¿O por qué debería ser el efecto contrario? Bueno, porque justamente entender que es solo por fe expone a que justamente la fe demuestra que uno no confía en uno mismo, sino que se lanza de lleno en los brazos de Cristo. La fe demuestra que no había ningún valor en nosotros, que estoy confiando y que estoy poniendo mi confianza en alguien más, en algo que yo mismo no tenía en mí mismo. Con la fe se ataca toda clase de orgullo y anima a que el creyente procure andar en su vida con humildad, reconociendo que la gloria es solo para el Señor y no para nosotros mismos. La fe elimina toda clase de orgullo y de jactancia y pone a nuestra vida en humildad, en quebranto, reconociendo de que es solo a Dios la gloria. Esta es la base sólida del plan de Dios para reconciliarnos consigo mismo. Por medio de justificar al pecador, lo pone a ese pecador en correcta relación con Él. Y expone entonces con todo esto, no solo hace esta salvación para que la recibamos, sino que expone la obra de Cristo. Aquí se expone la gloria del Salvador. Salvador que vino al mundo para hacer la ofrenda perfecta por nuestros pecados. Es sobre Cristo que el Padre carga toda la culpa de los que creen. Es solo la justicia de Cristo la que se le imputa a cada pecador que es perdonado. Es solo Cristo y Cristo no más. Cristo y solo Cristo. La ofrenda perfecta que ascendió como olor grato hacia el trono del Padre. Ahora, ¿cómo podemos estar seguros de que esta obra fue así? Bueno, porque no solamente Cristo murió por nuestros pecados, sino que al tercer día resucitó de entre los muertos, confirmando ¿qué cosa? Que esa transferencia fue hecha con éxito. Como siempre digo, la resurrección de Cristo es el comprobante glorioso que tenemos de que la transferencia fue hecha con éxito. La salvación es segura porque la deuda fue completamente saldada. Romanos 4:25 dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Cristo realmente era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No era ni un mentiroso ni estaba loco. Realmente Él es el Salvador. Pero no solamente es Salvador, sino que dice la palabra de Dios que Dios lo hizo Señor sobre todo, para que un día todos le alaben cuando Él juzgue al mundo con justicia.
En Filipenses 2:8 te leía sobre la obra que hizo Cristo en la cruz, que se humilló a sí mismo y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Versículo 9 dice, por lo cual, por esta obra, Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Él es el Señor. Jesucristo es el Señor. Él es el Señor de la iglesia. Él es el Señor de nuestra vida si realmente has entregado tu vida a Él. Los que le rechazan recibirán su condena y un día se arrodillarán ante Él reconociendo su autoridad. Pero los que creen en Él, los que han recibido el derecho de ser llamados hijos de Dios, serán los únicos que podrán presentarse ante su trono, sabiendo que ya no serán condenados por sus pecados, porque Cristo ya los pagó en la cruz y le dio su justicia. Y por tanto nos gloriaremos con Él por toda la eternidad. Primera de Corintios 1:30 dice, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. ¿Con qué propósito? Para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. De esta manera, hermanos, por medio de esta obra de reconciliación, se cumple lo que nos dice Romanos capítulo 3, versículo 24 al 26. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Hermanos, ¿qué mayor motivo hay? ¿Qué mayor motivo existe? ¿Qué mayor motivo puede haber para alabar a Dios que este glorioso intercambio? ¿Qué otro motivo puede haber? Hermanos, también pensar en esto nos hace recordar sin lugar a dudas la centralidad de Cristo en la vida de la iglesia. Sin Cristo no hay salvación posible. Sin Él, sin Cristo, la iglesia no tiene sentido ni propósito. Si alguien te dice en algún momento, mira, hay un libro que dice una vida con propósito o una iglesia con propósito, decirle, ¿ese libro dice y habla acerca de Cristo? No, bueno, sí, entonces no es propósito. El propósito, la meta y la vida de la iglesia está en Cristo. Sin Cristo no hay propósito de estar acá, de venir acá, de alabarle, de ser una iglesia. No existe. Si la iglesia en Corinto justamente descuidaba el mensaje del Evangelio que habla del Salvador, entonces no tenía futuro. Hermanos, si la iglesia descuida a la persona de Cristo y descuida el mensaje del Evangelio que expone a Cristo, la iglesia deja de existir. Es un lugar donde hay gente con buena onda y nada más. No existe. Si pueblo de Dios no defiende la verdad de Cristo, pueblo de Dios deja de ser pueblo de Dios. No tendría sentido que esté parado yo acá hablando, no tendría sentido que los chicos cantaran, no tendría sentido que asistiéramos y nos quedamos después de la reunión charlando. Nada tendría sentido sin Cristo. Él es central en la iglesia. Es por eso que no solo se notaba la relevancia que Pablo le daba al Evangelio de Cristo en este pasaje aquí, 2 Corintios 5:21. Siempre es lo que había hecho Pablo en cuanto a su ministerio, el exaltar a Cristo. Él lo dice en 1 Corintios 2:1-2. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciar el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Siempre se trató sobre Cristo. Así creo, hermanos, también hoy somos llamados a lo mismo.
poner en alto entre nosotros a la persona de Cristo y a su obra de salvación por la humanidad, poner en alto al Evangelio que habla acerca de Cristo. Así como para el apóstol era Cristo y solo Cristo el corazón de su vida, es lo mismo que debería ocurrir en cada uno de nosotros. Mi pregunta ¿es así en vos? ¿Quién tiene la centralidad de tu corazón? ¿Es Cristo y solo Cristo en tu vida? ¿O es los deseos que vos tengas? ¿O son las excusas que ponés de vivir la vida como vos querés? ¿Quién es el que tiene el centro de tu corazón? Analiza tu vida. ¿Para qué vivís? ¿Cuáles son los anhelos que hay en tu vida? ¿Cuáles son los proyectos? ¿En torno a quién giran? ¿A lo que vos querés hacer o a lo que Cristo es? Pensalo, por favor. Meditá sobre quién es el Señor de tu vida. ¿Tiene el Señor la centralidad en todo lo que haces, lo que decís y lo que vivís? Mi reflexión final es para aquel que todavía no está seguro de su destino final. Mi pregunta es, ¿dónde te encontrás hoy? ¿Dónde estás? ¿Estás del lado de aquellos que por la fe han recibido la reconciliación? ¿Podés estar seguro de eso? ¿O todavía estás bajo la condena de la plaga del pecado? No, es decir, no estoy yo de ese lado. ¿Tus frutos muestran realmente que has sido reconciliado con Dios? ¿Tu confianza estaba en que pensás que sos una buena persona, que venís a una iglesia sana? ¿En dónde está tu confianza? No, pero una iglesia donde se predica la verdad. Bueno, pero esa verdad impactó tu vida. Mi pregunta es, ¿dónde está tu confianza hoy? ¿Entendiste con lo que te expliqué que no alcanza simplemente con poner confianza en alguna cosa que no sea Cristo? ¿Dónde está puesta hoy tu confianza? Si te diste cuenta que todavía no ves un cambio real en tu vida, o que tu confianza estaba puesta en muchas personas o cosas menos en Cristo, realmente hoy puede ser el día más importante de tu vida en esta tierra. Es la oportunidad de abandonar tu vida lejos de Dios y de reconciliarte con Dios. Hoy es el día que te puedes reconciliar con Él. Hoy es. Tenés que arrepentirte de tus pecados. Tenés que confiar solo en Jesús. Si lo haces de todo corazón, su promesa es que Él te va a perdonar y Él te va a dar vida eterna. Tu vida va a cambiar. Vení hoy a Cristo, por favor. No esperes más. Oremos. Señor, te doy gracias por tu palabra.